Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén teniendo una semana esplendorosa, una muy buena semana y que este sea un fin de semana, si nos está viendo en sábado o domingo, también muy bueno. Hoy, como ha venido siendo la tónica ya desde hace algunos sábados, desde hace algunas transmisiones más bien, hoy no queremos tener un sermón muy robusto ni alargado, sino más bien la idea es compartir algunas ideas que nos inquieten, algunas ideas que nos hagan analizar, pensar, tratar de llevar lo que estamos escuchando a nuestra propia vida, analizar algunas de estas vidas tan apasionantes que encontramos en la Biblia y que en algunas oportunidades nos parecen como las vidas de superhéroes o superheroínas, y se nos olvida que fueron más bien hombres y mujeres de carne y hueso, con pasiones semejantes a las nuestras, llega a decir la Escritura. Y en esta oportunidad yo quiero hablar rápidamente sobre una persona que por lo menos a mí se me hace súper interesante, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo más esperado antes de Jesucristo, el hijo más esperado por una familia, el hijo del hombre amigo de Dios, el hijo de la mujer estéril que recibió una promesa de parte de Dios. Y la Biblia nos cuenta en realidad muy pocas cosas de la vida de este muchacho, de la vida de este niño, de la vida de este hombre. Y uno de los episodios que sí nos relata la Biblia sobre él, sobre sus luchas, sobre sus batallas, está en Génesis capítulo 26. Y dicho sea de paso, es una historia que tiene que ver con otros elementos, lo mencionamos cuando estuvimos estudiando el tema del mundo espiritual, y hoy lo vamos a estudiar desde otra perspectiva. Dice Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. En estos 6 versículos, y quiero contarle que esta es una historia que a mí personalmente me apasiona. Hay una serie de cosas ahí que tal vez no tengamos la oportunidad hoy de compartir, pero que creo que son importantes. Y lo primero que yo quiero compartir hoy es que el hambre es inevitable. Si analizamos esa palabra, hambre, en el versículo 1 dice que hubo hambre en la tierra después del hambre que hubo en los tiempos de Abraham. O sea que Abraham, el amigo de Dios, vivió un periodo de escasez, de dificultad, de dureza, que la tierra en donde Abraham vivió sufrió el impacto, el abatimiento, la desazón, el desdén de la crisis, y tan crisis que llegó la Biblia a decir que hubo hambre. Y que en los tiempos de Isaac también hubo otra hambre. Y ya aquí yo comienzo a pensar y analizar, y creo que es lo primero que quiero compartir hoy. Lo primero que yo encuentro en esta historia es que hay situaciones en nuestra vida que por mucho que seamos amigos de Dios, que por mucho que seamos herederos de promesas enormes de parte de Dios, vamos a vivir ineludiblemente. Yo quisiera
ser ese tipo de predicadores que le dicen a la gente que venga Cristo y que toda su vida se va a arreglar, venga Cristo y su matrimonio va a ser un vergel y un jardín de rosas, venga Cristo y nunca va a tener más dificultades económicas, comience a diezmar y lo único que usted va a ver es prosperidad. Quisiera ser ese tipo de persona. Aún más, quisiera vivir eso yo. Pero lo que pasa es que una lectura, un estudio sano de la escritura, de la palabra de Dios, me enseña todo lo contrario, me enseña lo opuesto. La Biblia llega a llamar a Jesús nuestra esperanza de gloria. Nuestra esperanza. La Biblia lo que aporta a nuestra vida, el cristianismo lo que aporta a nuestra vida, además de la salvación, además de la santificación, la Biblia lo que aporta a nuestra vida, la palabra de Dios lo que trae a nuestra vida es esperanza. Esperanza. Esperanza que no todo lo que estamos viviendo es porque tenemos la culpa. Esperanza de que no todo lo que estamos viviendo es porque somos una panda de pecadores. Esperanza de que no todo lo que estamos viviendo es porque nos hemos portado mal y porque vamos a vivir en ruina por siempre. Abraham, el amigo de Dios, Isaac, el hijo de la promesa, cada uno en su tiempo tuvo que vivir un periodo de crisis. Nosotros como generación hemos estado viviendo un periodo de crisis. Como generación, el año 2020, para los que vivimos con este calendario, el año 2020 ha sido, o fue más bien, un año súper complicado. Súper complicado económicamente, familiarmente, emocionalmente, eclesiásticamente. Fue un año de crisis. Para algunas personas inclusive fue un año de hambre. Una vez más, las iglesias nos volcamos a ayudar financieramente. Una vez más, las iglesias nos volcamos a ayudar a muchas familias, porque fue un año en el que hubo gente que inclusive la pasó mal con el tema del hambre. Pero yo en este momento, la palabra hambre, la quiero hacer una similitud de esa palabra, no solo con el tema financiero, aunque es un texto maravilloso para hablar de finanzas, sino más bien con la perspectiva de ¿por qué hay crisis? Bueno, hay crisis, le voy a dar una respuesta súper filosófica, porque sí. Hay crisis porque en cada una de ellas, en cada una de las crisis que vivimos, en cada una de las etapas de nuestra vida, la crisis produce en nosotros cambio, la crisis produce en nosotros resiliencia, la crisis produce en nosotros testarudez ante la vida. La crisis produce en nosotros, nos da una óptica distinta de la vida y nos enseña, si así lo queremos, nos enseña áreas de mejora para nosotros, áreas de mejora para nuestra familia, áreas que de repente teníamos tapadas y no nos dábamos cuenta que era un área en la que estábamos mucho más frágiles de lo que pensábamos. De repente una crisis nos puede enseñar que el manejo de las finanzas que teníamos no era el más adecuado. Una buena crisis nos puede enseñar que familiarmente pues teníamos algún tipo de fractura, que matrimonialmente teníamos algún tipo de gallo tapado que se vino a manifestar con la crisis. Entonces, lo primero que veo en este texto es que todos vamos a pasar por momentos comprometidos, que todas las áreas de mi vida van a ser reveladas a partir de la crisis. Eso es lo primero que encuentro acá. Lo segundo que encuentro acá es en el versículo 2, dice que se le apareció Dios y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Y ahí quiero que sepa que por lo menos a mí ese versículo me fascina, encuentro mucho y voy a tratar de compartir con usted algunas de las cosas que encuentro. Lo primero es que Dios conoce a Isaac. Dios nos conoce, Dios sabe. Aquí en ningún lado dice que Isaac dijo, voy a irme a Egipto. Aquí en ningún lado dice que Isaac pensó en volver a Egipto. Aquí en ningún lado dice que a Isaac le llegó una oferta laboral, le llegó una oferta de vivienda. Aquí en ningún lado dice que a Isaac le ofrecieron millones de dólares o colones para que volviera a Egipto o fuese a Egipto. Pero Dios le pone un alto a la idea aún antes de que nazca. Y le dice Dios, no desciendas a Egipto. Egipto en la Biblia representa todo lo malo. En Egipto no hay nada bueno. Representa un mundo sin Dios, un mundo de esclavitud. Egipto en la Biblia representa el lugar, la antigua forma de vivir, la antigua forma de pensar. Egipto en la Biblia representa el lugar de donde Dios nos saca para llevarnos a la tierra prometida.
Egipto es, si usted quisiera verlo así, es un sistema filosófico, un sistema de manejo de finanzas, un estilo de vida, y todo esto basado en la esclavitud. El pueblo de Dios estuvo en Egipto como esclavo. 70 y algo hombres libres y mujeres libres llegaron a Egipto y salieron cientos de miles de esclavos de Egipto cuando salieron según el relato del Éxodo. Y no entiendo muy bien qué es lo que pasa en nuestra naturaleza humana, pero Dios sí lo entiende, Dios nos conoce, e Isaac en este momento de crisis en su vida, tal vez nos representa a mí, tal vez le representa a usted, pero yo quiero decirle que por lo menos yo sí he tenido en muchas oportunidades, en muchas dificultades, la tendencia a volver a Egipto. Dios, que conoce a Isaac, se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto. Dios, que conoce lo que pasa en nuestro interior, Dios, que conoce lo que pasa en nuestro más profundo pensamiento, en nuestro más profundo sentimiento, se le aparece a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto. Hay una forma en la que los hombres y las mujeres decidimos que vamos a tratar con la crisis. Nuestra mentalidad es selectiva. A veces pareciera que se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y ese es mi tema con no desciendas a Egipto. Además, puede ser mi tema de toda la transmisión. Yo creo que a veces estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho, estamos contentos con Dios por lo que nos ha dado, estamos bendecidos y confesamos y damos testimonio y decimos: Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha sacado de tal o cual situación, pero cuando viene la crisis, se nos olvida de dónde nos sacó Dios y cómo nos sacó Dios. Nuestro cerebro es selectivo. Y comenzamos a recordar los grandes amigos que teníamos. Comenzamos a recordar las grandes risotadas que nos dábamos en algunas fiestas. Comenzamos a recordar algunas de las cosas que hacíamos cuando estábamos en Egipto, pero se nos olvida. Se nos olvida cuál era el efecto de ese estilo de vida en nosotros. Se nos olvida cuál era el efecto de ese estilo de vida en nuestras finanzas. Se nos olvida cuál era el efecto de ese estilo de vida en nuestra familia. Espero poder estar explicándome. Y hay toda una tendencia en el relato bíblico del Antiguo Testamento sobre volver a Egipto. Volver a Egipto es una tendencia, y permítame adelantarle, lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo el remanente de Israel que decía: pongamos un líder y volvámonos a Egipto. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, cuando estaba en el momento de crisis, dice: uy, ¿quién nos hiciera volver a Egipto? Porque recordamos los berros y los pepinos y la carne que comíamos de balde, de gratis. Ninguno se reúne para decir: ¿saben qué? En Egipto éramos esclavos y recuerdo la esclavitud y recuerdo el ático y recuerdo las horas de trabajo y recuerdo las personas como nos humillaban y recuerdo los capataces como nos exigían más trabajo por más horas. No, recordaban los pepinos que se comían. Recordaban lo que los egipcios le daban, la comida de esclavos. Tal vez en el momento que estás viendo esta transmisión, estás pasando por un momento de crisis, estás pasando por un momento de debilidad económica, de dificultad familiar, y te parece que lo que vivías antes era mejor y que estabas mejor y que la pasabas mejor. Yo no te voy a decir que estás mintiendo, pero te voy a decir: nuestro cerebro tiene la tendencia a ser selectivo con lo que recuerda y deberíamos hacer un esfuerzo por recordar correctamente. Qué fácil es cuando tenemos un problema familiar decir: uy, yo antes tan bien que vivía, tan en paz que estaba. Amados y amadas, recordemos que un día oramos por lo que hoy tenemos. Recordemos que un día pedimos lo que hoy tenemos. Y no importa si usted es Abraham, no importa si es Isaac, no importa si es Jacob, todos y todas vamos a experimentar momentos de dureza. No importa si es hijo de quien quiera ser, no importa si su familia es cristiana desde épocas inmemoriales, nada de eso importa. Aún el hijo de la promesa pasó por un periodo de hambre, aparte del hambre que había pasado también su padre. Así que eso es importante para mí, tratar de transmitir eso. En segundo lugar, es importante para mí transmitirle que cuando viene la crisis, solemos tener una idea que Dios conoce y que Dios interviene en la vida de Isaac y le dice: no desciendas a Egipto.
Aquí en ninguna parte de este relato nos dice que Isaac había comunicado su deseo de volver a Egipto. Posiblemente en sus ratos de meditación, en sus ratos de pensar qué hago con la vida, en sus ratos de filosofar sobre su familia, decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? Creo que voy a tener que descender a Egipto. Y Dios interviene ahí y le dice, no vayas a Egipto. Yo creo que nosotros bien haríamos en recordar con lujo de detalles de dónde nos sacó Dios. Con lujo de detalles que cualquier esto que usted tenga entre manos, fue algo que algún día le pedimos a Dios. Que cualquier esto, fue algo que un día sentimos que necesitábamos. Y la crisis nos hace recordar equivocadamente. Y a veces recordamos, qué bonito que nadie le diga a uno nada, qué bonito ser dueño de su tiempo, qué bonito, sí, pero olvidamos las noches de soledad. Olvidamos las tardes de creer que la vida es más bonita acompañada. No desciendas a Egipto. Recuerde correctamente. Lo tercero que quiero comunicarle hoy es esa palabra, desciendas. Note, por favor, en el versículo 2, cómo Dios le dice, Dios es un Dios muy carga, Dios es un excelente comunicador. Y le dice, no vayas a Egipto. No le dice, no te vayas en camello a Egipto. No desciendas a Egipto. A lo largo de todo el relato del Antiguo Testamento, le invito a que haga este ejercicio. Dese cuenta que a Egipto se desciende y a Jerusalén se sube. Cada vez que la Biblia habla de ir a Jerusalén, dice subir a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Pero cada vez que la Biblia habla de Egipto, dice descender a Egipto. A Egipto se desciende, a Jerusalén se sube. Y aquí hay una lección poderosa, por lo menos para mí. Cada vez que yo tomo el camino de Egipto, estoy descendiendo de donde Dios me tenía. Cada vez que yo tomo la forma de hablar de los egipcios, estoy descendiendo de donde Dios me tenía. Cada vez que yo adopto el sistema filosófico y de pensamiento de los egipcios, estoy descendiendo de donde Dios me llevó. Cada vez que yo comienzo a actuar como los egipcios, estoy descendiendo del lugar de donde Dios me sacó. No desciendas a Egipto. No te rebajes. Que la crisis no nos haga rebajar como hablamos. Que la crisis no nos haga rebajar nuestra forma de pensar. Que la crisis no nos haga rebajar nuestra forma de actuar. Que la crisis no nos haga rebajar nuestra forma de sentir. Que la crisis no nos haga rebajar nuestra forma de amar. Que la crisis no nos haga rebajar nuestra forma de conducirnos en casa, de conducirnos en el trabajo. Que la crisis no nos haga ser alguien distinto a quien Dios nos llamó a ser. Si Dios te sacó de Egipto es porque Dios no quiere que estés en Egipto, porque en Egipto no hay nada bueno para vos, porque en Egipto hay esclavitud. El libro de Génesis me relata que a Egipto descendieron 70 y algo personas libres. Y el libro de Éxodo me relata que de Egipto salieron cientos de miles de esclavos. Egipto es un poder esclavizante. Y Dios conoce eso. Dios le dice a Jacob, Dios le dice a Isaac, Dios le dice a Abraham y Dios nos dice a nosotros, cada vez que pueda decirlo y que prestemos oídos, no desciendas a Egipto. Egipto es un poder esclavizante. La verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que me da la gana, como alguien puede suponer. Porque como seres humanos caídos, lo que nos suele dar la gana es descender a Egipto. Y Egipto es un poder esclavizante. Egipto es un poder esclavizante de nuestra forma de pensar. Egipto es un poder esclavizante de nuestra forma de sentir. Egipto es un poder esclavizante de nuestra familia. Egipto es un poder esclavizante de nuestras finanzas. En Egipto el dinero se maneja diferente que en Jerusalén. No desciendas a Egipto. Que caminando hacia Jerusalén hay que subir, que es cuesta arriba. Correcto. Que aprender algunos principios de finanzas del reino humanamente son
es difícil, correcto. Que hay principios de conducta en el reino mientras subimos a Jerusalén que son complicados, correcto. Que es más fácil. Nosotros tenemos la dicha de tener un parque nacional hermosísimo que se llama el Cerro Chirripó, parque nacional maravilloso. Yo creo que todos quienes tengamos la oportunidad en un momento u otro de nuestra vida deberíamos subir al cerro más alto de Centroamérica y ver esa maravilla de lugar que Dios nos regaló acá en la zona sur del país. Son muy poquitos kilómetros de distancia, desde donde hay que dejar el carro hasta la base Crestones, en el Cerro Chirripó. Pero ¿cómo cuesta? Porque todos son caminando hacia arriba. Cuando uno llegó y se devuelve, pues aunque también cuesta, pero es más fácil bajar que subir. Bajar Egipto siempre es más fácil. Dejarte llevar por tus pasiones siempre es más fácil. Pegar 4 gritos es más fácil que retener aquí 4 gritos. Bendecir a alguien cuando en realidad lo que quieres es no bendecirle, es cuesta arriba. Hacer lo correcto cuando nadie más en tu entorno lo está haciendo, es cuesta arriba. Es subir a Jerusalén. Dejarte llevar por la bola, dejarte llevar porque todos así lo están haciendo, dejarte llevar porque eso es lo que normalmente yo hubiese hecho cuando vivía en Egipto. Dejarte llevar porque tu recuerdo te hace olvidar que esa forma de vivir te hizo daño, porque tu recuerdo te hace olvidar o nos hace olvidar, porque me lo hace a mí. Me lo hace a mí, nos lo hace a todos. Nuestro cerebro nos hace recordar cómo nos reíamos en las fiestas. Se nos olvida el guayabo y se nos olvida la goma. Lo que recordamos es lo bien que la pasábamos. Nuestro cerebro nos hace recordar lo simpáticos que nos sentíamos. Pero nos hace olvidar las vergüenzas la mañana siguiente. Subir a Jerusalén cuesta más. Descender a Egipto es lo más fácil. Se nos da con mucha naturalidad. Y Dios quiere evitarnos eso. Yo creo que la lección aquí para nosotros, y ya podría terminar de hablar en esta transmisión. Yo creo que aquí la lección para nosotros es recordar correctamente de dónde nos sacó Dios. Recordar que la palabra nos sacó Dios implica que éramos esclavos. Recordar correctamente los años de dureza y de esclavitud. Entender que nuestro deseo natural es natural porque somos hombres y mujeres caídos, porque el pecado nos ha hecho daño, porque así hemos vivido durante muchos años. Tal vez somos personas de 30, 40 años, de 50 años, o más o menos. Y hemos venido a Cristo hace 5, hace 10, hace 15 años. Pero debemos darnos cuenta que la mayor parte de nuestra vida la hemos vivido bajo principios y valores egipcios. Y que por eso se nos hace tan natural descender a Egipto, porque es más fácil. Pero que cuando lleguemos a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, todos los esfuerzos van a haber valido la pena. Como el ejemplo que le pongo del Parque Nacional, cuando se está ante la inmensidad y la magnitud de la obra de Dios, en el Cerro Chirripó, no importa cuánto hubo que caminar y no importa cuánto costó llegar, lo que importa es llenarte los ojos de aquella belleza natural. Cuando desciendes a Egipto, es todo lo contrario. Cuando desciendes a Egipto, se te hizo fácil llegar, pero salir de ahí se te va a hacer difícil porque Egipto es un poder esclavizador. No desciendas a Egipto. El camino tuyo y mío, aún en medio de la crisis, es seguir subiendo a Jerusalén. Otra lección que hay aquí, puedes decir amén y todo. Otra lección que hay aquí, la encuentro en los versículos 3, 4, 5. Es que cuando Isaac está en la crisis más terrible de su vida, no solo Dios le dice qué no hacer. No solamente es que Dios le dice no desciendas a Egipto y se fue,
sino que le da algo que es valiosísimo en medio de la crisis. Le da algo que tiene un valor superlativo. Le da una palabra suya. Le da una promesa suya. Le da algo a que aferrarse, no humanamente, sino que le da algo a que aferrarse en su espíritu. Le da algo a que aferrarse en sus pensamientos. Le da una palabra que es transformadora, desafiante. No desciendas a Egipto porque Dios es un Dios de propósitos. Porque te voy a dar toda esta tierra. No quiero que te vayas de aquí porque esta tierra es tuya. Ahorita el título de propiedad la tienen otras personas. Camina como forastero. Versículo 3 le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. El título de propiedad lo tiene otra gente, pero quédese aquí. Ellos pueden jugar a las hipotecas, ellos pueden jugar a los títulos de propiedad, pero en el espíritu esta tierra es tuya, Isaac. Camínala para arriba, camínala para la derecha, vuélvete al lugar donde saliste, siga caminando otra vez para la izquierda, continúe caminando para donde usted quiera, Isaac, y habita como forastero, porque esta tierra te la voy a dar, voy a estar contigo y te voy a bendecir. En un momento en que en la tierra hay crisis, uno pensaría que la necesidad más grande de Isaac eran unos sacos de trigo. Uno pensaría que la necesidad más grande suya o mía es unos sacos de plata. Uno pensaría que la necesidad más grande que nosotros tenemos es de conocer cuál va a ser el número elegido en el loto, en la lotería, en cualquiera de estos sistemas. Y resulta que no. La necesidad más grande que nosotros tenemos en el momento de crisis es una palabra que nos recuerde qué estamos haciendo aquí. Cuando estamos pasando por un momento de crisis, de dificultad, cuando las cosas no están saliendo económicamente, familiarmente, físicamente, emocionalmente, laboralmente, como nosotros queremos, yo creo que es muy válido preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y si la respuesta es porque aquí me trajo Dios, porque Dios me ha dado una palabra que sustenta mi estancia aquí, quédese ahí porque ese es el lugar donde Dios le va a dar una cosecha del 100%. Pero si la respuesta es porque metí cabeza, porque mis emociones me ganaron, porque lo que usted quiera que no sea de parte de Dios, váyase de ese lugar lo más pronto posible y comience a subir hacia Jerusalén. Esta noche, en este momento, en nuestro país, por lo menos acá en Costa Rica, muchas de las restricciones que teníamos han ido levantándose. Ya prácticamente no hay restricción vehicular. Hay muchas de las cosas que antes nos eran prohibidas que ya podemos hacer. Y sin embargo, seguimos en crisis. Porque la crisis no la había generado la pandemia solamente. La pandemia puso en evidencia, la cuarentena puso en evidencia muchas de las crisis que nosotros en realidad cargamos. Crisis de identidad, crisis de propósito. Y pensando en eso, la pregunta es, el salmista Joaquín Sabina tiene una canción que se llama así, ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a ver si Joel se anima y la ponemos ahora de último. ¿Qué estoy haciendo aquí? En medio de la crisis, Isaac podía decir, estoy cumpliendo una palabra de Dios. Estoy caminando esta tierra como forastero porque va a ser mía, porque Dios está conmigo, porque Dios me acompaña, porque Dios me va a dar esta tierra. No estoy aquí porque se me ocurrió, no estoy aquí por darle gusto a mi pareja, no estoy aquí porque la familia me lo pidió. ¿Qué estás haciendo ahí? En ese punto y en ese lugar de crisis, ¿te llevó Dios? Porque si Dios te llevó, Él te va a acompañar y Él te va a bendecir. No importa si hoy hay crisis, no importa si hoy hay hambre. Y cierro, en realidad ya terminé de predicar. Cierro mi sermón diciendo, si vos podés identificar áreas en tu vida en las que estás descendiendo a Egipto, date la vuelta, porque Dios te quiere bendecir.
pero no te va a bendecir en Egipto. Date la vuelta y comenzá a subir hacia la tierra que Dios te prometió. Date la vuelta, porque la promesa de Dios fue sacarte de Egipto y llevarte a la tierra que fluye leche y miel. El Señor se lo recuerda a Isaac y le dice: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios no promete en vano. Dios le dice a Isaac: no descienda a Egipto. Esta tierra te la voy a dar, te voy a acompañar, te voy a bendecir, como le dije a tu papá que lo iba a hacer. Dios no olvida sus promesas. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Dios no tiene memoria leve como nosotros. Dios recuerda cómo vivíamos en Egipto. Y Dios recuerda que nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Mi punto esta noche es que no descendamos a Egipto. Que mantengamos nuestra profesión de fe. Que cuando sea más difícil, es posiblemente cuando más cerca estemos. Que cuando todo nuestro sistema emocional, nuestro sistema social se descarría hacia Egipto, es mejor estar aparentemente solo en la tierra que Dios te prometió, que muy bien acompañado en la esclavitud de Egipto. Ánimo. La paz de Cristo sea con ustedes. Dios les bendiga mucho y nos vemos, si Dios así lo permite, en la próxima transmisión. Chao. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de su gloria sus santos cantarán. Resplandece, sus puertas son de perlas, siempre nueva, nada allí envejece. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con Él allá, Él nos consolará. Ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Sanidad de naciones, qué glorioso lugar. No habrá dolor ni miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. En su trono siempre reinaremos. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén.
Jerusalén es la esposa del Cordero. Ella le amó más que a su propia vida. Es sin mancha, oh, qué hermosa es. Lino fino y corona lleva.